Maestros, en este video 721 les voy a compartir información sobre los ajustes razonables de una publicación de un compañero de España que, bueno, me ha llegado por correo, y para aquellos compañeros que siguen abordando los temas de diseño universal para el aprendizaje y ajustes razonables. Pues les comparto la información para que complemente o enriquezca los saberes de cada uno de ustedes. En este video, pues así se va a llamar: ajustes razonables, participación social y discapacidad. Para los compañeros que me han estado preguntando de otros estados que han pedido información sobre esto, pues les comparto el video. Y si requieren la información de este material, está en PDF, se las puedo enviar por Messenger, o por YouTube, o por Facebook, o por WhatsApp. Entonces, le seguimos aquí. Miren, este es un material que elaboró José María Olayo. José María Olayo tiene su blog spot.com, olayo.blogspot.com. Lo buscan en las redes, lo buscan y lo van a encontrar. Entonces, así se va a llamar este video: ajustes razonables, participación social y discapacidad. Empezamos con el concepto de ajustes razonables. Nos dice Olayo que surgió como respuesta a las barreras presentes en el entorno físico y social que impiden o limitan la capacidad de realizar una función de manera convencional. Muchos países han ido legislando en favor de la plena participación de las personas con discapacidad, dictando criterios y normas para preservar por encima de todo el principio de igualdad de oportunidades. Sobre el concepto de ajustes razonables, bueno, aquí nos da un panorama de cómo surgió. El objetivo principal de la adaptación es que, por ejemplo, a ninguna persona se le pueda negar oportunidades de empleo por razones no relacionadas con su capacidad para realizar las funciones esenciales de ese trabajo. Los ajustes razonables susceptibles de llevarse a cabo para lograr la plena participación de las personas con discapacidad sugieren un esfuerzo por adaptar las condiciones del entorno social y laboral a sus capacidades, a sus necesidades y a sus expectativas. En su artículo tercero, la configuración jurídica de los ajustes razonables. La configuración jurídica de los ajustes razonables, nos dice Luis Cayo Pérez Bueno, que es el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y de la Fundación Derecho y Discapacidad. Está recogido en los estudios en homenaje a Miguel Ángel Cabra de Luna. Bueno, afirma que en los últimos decenios el enfoque de las políticas y legislaciones referidas a la discapacidad ha ido variando hacia los derechos humanos, dejando atrás modelos postulados y principios informadores considerados como peri- periclitados, como el de la rehabilitación y el asistencialismo, vigentes durante largos periodos que se ha entendido se compadecen mal con la dignidad inherente a toda persona, incluida la que presenta una discapacidad, y con su derecho inalienable a decidir y gobernarse por sí misma y a ser incluida en pie de igualdad en la comunidad de su pertenencia. Y aquí me quedo yo con esta parte, pues que hay que dejar de lado, pues, esos modelos o postulados y principios informadores considerados como periclitados, como el de la rehabilitación y el asistencialismo. O sea, con darles becas a los alumnos con discapacidad, a las personas con discapacidad, eso no es suficiente. Ese enfoque asistencialista, pues hay que superarlo y ofrecer mejores oportunidades laborales a las personas con discapacidad. A eso es a lo que se refiere, maestros, porque no nos cansamos de escuchar, de ver, de oír que
se la pasan con el enfoque asistencialista todavía, de que les vamos a dar una beca por mes, una beca cada 2 meses y ya estamos resolviendo el asunto. Y no, no es cierto. Hay que quitarle el enfoque pues a esta visión de rehabilitación o asistencialismo que han estado vigentes por largos periodos y que se compadecen mal con la dignidad inherente a toda la persona. Hay que buscarle más a la igualdad en la comunidad de su pertenencia. Nos vamos a la siguiente. Dice, un nuevo enfoque político, quitando lo otro, un nuevo enfoque político normativo que se asienta en tres pilares. Va, uno, la accesibilidad universal. Dos, el diseño para todos. Y tres, los ajustes razonables. Esos tres pilares son fundamentales en el nuevo enfoque político y normativo. La accesibilidad universal, el diseño para todos y los ajustes razonables. Aquí no nos habla, nunca, jamás nos habla en esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, no nos habla del DUA, no nos habla del DUA, diseño universal para el aprendizaje, no lo está tocando. Entonces, es una nueva propuesta que encuentra su concreción jurídica de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la ONU el 13 de diciembre del 2006 y válida para todos los países y ratificada tanto por la Unión Europea como por España. Y aquí va incluido México, aquí va incluido México. Entonces, tenemos que observar muy bien la accesibilidad universal, el diseño para todos y los ajustes razonables. De las aportaciones realizadas en este artículo se recogen algunos pasajes que nos pueden servir para entender mejor las pautas seguidas en las nuevas disposiciones legislativas para lograr el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad y que pasa, entre otros temas de gran calado, por el grado de accesibilidad de los entornos en los que las personas viven y se relacionan con las demás. Pues está muy claro, maestro, la información. La ausencia, fíjense, ahí vamos a ponernos muy listos. La ausencia de accesibilidad que frustra de ordinario el ejercicio regular de los derechos de las personas con discapacidad, se reputa en ese sistema como discriminación que atenta contra la igualdad y por ende ha de ser prohibida y las situaciones de hecho que la desencadenan erradicadas. Surge así la accesibilidad universal. Bueno, ante esta ausencia de accesibilidad, surge la accesibilidad universal como propósito de la acción pública en materia de discapacidad y como obligación normativa, puesto que la ocurrencia o la concurrencia o no de accesibilidad en los distintos entornos en los que se efectúa el desarrollo de la personalidad y se despliega la vida en comunidad, constituye una condicionante para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, hay que poner atención a ese surgimiento de la accesibilidad universal como propósito de la acción pública en materia de discapacidad y como una obligación normativa, como una obligación normativa. Estrechamente unido al dispositivo de accesibilidad universal se halla el diseño para todas las personas. Los entornos en esa concepción amplia que se viene utilizando en ese artículo serán accesibles. Los entornos serán accesibles si desde el origen se conciben, se proyectan, se planifican, se implantan y funcionan con arreglo a pautas que permitan su uso y empleo en la mayor extensión posible por el mayor número de personas incluidas, ni qué decir las personas con discapacidad. Ok, esta actividad de diseñar ab inito en clave de satisfacción de las necesidades y requerimientos de todas las personas se erige en presupuesto de eficacia de la accesibilidad universal a la que precede y con la que está íntimamente ligada. Miren, aquí nos está hablando de la accesibilidad universal que de un principio debe estar diseñada para todas las personas. Los entornos, en esa concepción de accesibilidad universal, los entornos eh, deben ser accesibles
si desde el origen se conciben, se proyectan, se planifican, se implantan y funcionan con arreglo. Bueno, eso es una parte, porque acá viene la otra, dice la actividad. Para la que se concibe o proyecta desde el origen, o sea, la accesibilidad, y siempre que ella sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas en la mayor extensión posible. Eso habla del diseño para todos en la ley 51/2003 del 2 de diciembre, artículo 2. Debe de ser una ley de España, porque ese documento es de España. Nos vamos a lo siguiente. Dice, los ajustes razonables son una garantía al derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, en tanto, en cuanto su ausencia, su no realización comportaría una discriminación para el caso particular. Miren, lo repito. Los ajustes razonables son una garantía al derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Si no se hacen los ajustes razonables, entonces, eso sería una discriminación para el caso particular de que lo solicita o que lo necesita, en el que la persona con discapacidad ha de contar con la adecuación específica del entorno a sus necesidades individuales. Hay que hacerlo, es una normatividad política, hay que hacerlo, ya que este es el único modo de asegurar la integridad de su derecho de acceso o a la participación comunitaria en condiciones equiparables de igualdad al resto de personas. Bueno, esto también está acordado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Miren, este, hago una pausa. ¿Conocen o conocieron a Gaby Brimer? Busquen la película o las películas o los documentales o la información de Gaby Brimer. Gaby Brimer andaba en silla de ruedas y no había accesibilidad en Guadalajara. Aprovechando que hubo una explosión en el centro de Guadalajara, Gaby Brimer, con su familia y amigos y colaboradores, aprovecharon y construyeron las rampas para las sillas de ruedas en las banquetas del centro de Guadalajara. Es la información que yo tengo. Ya que sucedió esa desgracia, yo vi esa transmisión en vivo en la televisión, ya que sucedió esa desgracia de que hubo una explosión por acumulamiento de gas en una buena cantidad de calles de Guadalajara, del centro de Guadalajara, pues Gaby Brimer aprovechó y aprovechando todo esto, bueno, construyeron rampas para las sillas de ruedas. Seguimos. Entonces, maestro, dice, los ajustes razonables son una garantía al derecho. Ok, ya lo leí. Vámonos a la siguiente. Dice, los ajustes razonables constituyen en esta primera dimensión un mecanismo de garantía del derecho a la igualdad de las personas con discapacidad. Lo repito, los ajustes razonables constituyen en esta primera dimensión un mecanismo de garantía del derecho a la igualdad de las personas con discapacidad. Permiten, en casos concretos, asegurarlo cuando el dispositivo genérico de la accesibilidad universal y del diseño para todas las personas cesa, no alcanza a la situación particular que experimenta la persona con discapacidad. O sea, se hace el diseño se hace el diseño de la accesibilidad universal, pero cuando no alcanza, entonces se hacen los ajustes razonables como un mecanismo de garantía del derecho a la igualdad de personas con discapacidad. Los ajustes razonables constituyen un mecanismo de garantía del derecho a la igualdad de las personas con discapacidad cuando no están contemplados o no les alcanza la accesibilidad universal. Ante el fracaso garantista, valga la expresión, de la accesibilidad universal y del diseño para todas las personas que ha de gozar de precedencia y preferencia, se despliegan los ajustes razonables. Ya está, es muy fácil. Si la accesibilidad universal o el diseño universal para todas y para todas las personas no alcanza a alguna persona, no es suficiente para algún caso en particular, pues se hacen los ajustes razonables, se hacen los ajustes razonables. ¿Para qué? Pues para cumplir con el derecho concreto a la persona en situaciones particulares, cuando el sistema de accesibilidad universal y el diseño para todos resulta inoperante.
resulta y no, maestro, está muy claro, no hay que leerle mucho, no hay que leerle mucho. Si se hizo un diseño de una accesibilidad universal y hay alguien que no encaja o no está ahí lo que requiere, bueno, para ese alguien, bueno, pues se hacen los ajustes razonables como un mecanismo para asegurar o garantizar pues, los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo dice acá atrás? Acá dice un mecanismo, los ajustes razonables constituyen un mecanismo de garantía del derecho a la igualdad de las personas con discapacidad. Maestros, dicen el esquema general de la igualdad de derechos de las personas con discapacidad, los ajustes razonables son subsidiarios, o sea, operan en defecto de la accesibilidad universal. Operan en defecto cuando estuvo mal hecha la accesibilidad universal, pues entonces vienen los ajustes razonables y sus correlatos que representarían la garantía reforzada o de primer grado. Ok, la garantía reforzada o de primer grado sería la accesibilidad universal, pero los ajustes razonables serían una garantía de segundo grado cuando la accesibilidad no alcanza. Por eso dice, en el esquema general de la igualdad de derechos de las personas con discapacidad, los ajustes razonables son subsidiarios, o sea, operan en defecto de la accesibilidad universal. Los ajustes razonables, garantía menos plena, o de segundo grado están concebidos para ofrecer aseguramiento del derecho a la igualdad en casos particulares cuando los mecanismos reforzados no resulten eficaces. Entonces, como primer grado de garantía es la accesibilidad universal. Si esa no funciona, van los ajustes razonables como segundo grado de garantía. ¿Garantía de qué? Del derecho a la igualdad de todas las personas con discapacidad. Está muy bien, maestro, está muy bien. Entonces, si nos preguntan qué son los ajustes razonables, bueno, los ajustes razonables son un mecanismo de garantía. Los ajustes razonables son un mecanismo de garantía en segundo grado del derecho a la igualdad de las personas con discapacidad. Me voy a ir aquí. Como afirma con acierto Palacios, bueno, Palacios dice que abarcar el máximo número de ámbitos y ha de garantizar un ejercicio máximo al derecho. Bueno, este es un autor que manejan allá en España, pero yo creo que esto está muy, pues, muy entendible, maestro, muy entendible. Dice, la institución de los ajustes razonables lleva en sí mismo su propio límite. No todos los ajustes resultan obligados. Solo procede imponer aquellos que sean razonables. Solamente los ajustes razonables. Las personas con discapacidad pueden precisar adaptaciones o adecuaciones específicas del entorno para hacer posible el acceso o el ejercicio efectivo de sus derechos más allá de las obligaciones generales de no discriminación y accesibilidad universal. Bueno, le seguimos a la siguiente diapositiva. Nos vamos a ir a la siguiente porque aquí hay una rampa. Dice, la exigencia del carácter razonable de los ajustes se inscribe en un debate más amplio acerca de quién o quiénes y hasta dónde han de asumir responsabilidades para posibilitar el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad. Vámonos a la siguiente. Ok, dice, por ajustes razonables, fíjense, este es muy importante. Dice, por ajustes razonables se entiende la conducta positiva de actuación del sujeto, obligado por norma jurídica consistente en realizar modificaciones y adaptaciones adecuadas del entorno. Por ajustes razonables se entiende la conducta, o sea, la conducta que pues depende de la persona, la conducta depende de la persona pues, 100%, que, que haga los ajustes razonables. Esa conducta pues, puede ser positiva cuando lo hace o puede ser negativa cuando se niega. Y si por ajustes razonables se entiende la conducta positiva de actuación del sujeto obligado por norma jurídica consistente en realizar modificaciones y adaptaciones adecuadas del entorno, modificaciones y adaptaciones adecuadas del entorno, todos esos son ajustes razonables de acuerdo a este documento y a este autor. Dice
Realizar modificaciones y adaptaciones adecuadas del entorno, bueno, es lo que hace el sujeto obligado por la norma y a eso se entiende como ajustes razonables, de acuerdo a esta información. Dice, hay que permitir en esos casos el acceso o el ejercicio de sus derechos y su participación comunitaria en plenitud, siempre que dicho deber no suponga una carga indebida interpretada con arreglo a los criterios legales para la persona obligada y no alcancen a la situación particular las obligaciones genéricas de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal. Maestros, este reporte o este informe o este texto, pues está interesante, está interesante. De esta noción cabe extraer los siguientes elementos constitutivos. Y aquí va. Hay que tener una conducta positiva de actuación, de transformación del entorno. Este es un elemento fáctico de cambio. Hay que tener una conducta positiva de actuación, de transformación del entorno, para hacer los ajustes razonables. Eh, la transformación que ha de dirigirse a adaptar y hacer corresponder ese entorno a las necesidades específicas de las personas con discapacidad en todas las situaciones concretas en que éstas puedan hallarse, propiciándoles una solución. Propiciándoles una solución. Hay que buscar la transformación que hay que hacer en esos entornos a las necesidades específicas de las personas con discapacidad para poder cumplir con esta conducta positiva de actuación. Conducta positiva de actuación. Vienen más, dice, que surge en aquellos casos no alcanzados, o sea, surgen esos ajustes razonables, surgen en aquellos casos no alcanzados por las obligaciones generales de protección de los derechos a las personas con discapacidad. O sea, también esas adecuaciones no han de comportar una carga desproporcionada. Esas adecuaciones no han de comportar una carga desproporcionada. Por eso hay que ver si los ajustes razonables son razonables o no son razonables. Y hay criterios para saber si los ajustes son razonables. Y en todo caso, su finalidad es la de facilitar la accesibilidad o la participación de las personas con discapacidad. Y en todo caso, su finalidad es la de facilitar la accesibilidad o la participación de las personas con discapacidad. ¿De quién es esa finalidad, maestro? Esa finalidad es de las modificaciones y adaptaciones que se tengan que hacer al entorno. Las modificaciones y adaptaciones adecuadas que se tienen que hacer al entorno, esos pues son considerados como son ajustes razonables, son ajustes razonables. Y en el video anterior, yo les expliqué este, los criterios para considerar si un ajuste es razonable o no es razonable. ¿Es oneroso o no cuesta nada? Miren, nos vamos aquí, nos habla de que hay un derecho europeo. En el derecho europeo, los ajustes razonables a propósito de las personas con discapacidad son introducidos en el derecho de la Unión Europea mediante la directiva, y bueno, viene aquí una cita. Esta disposición que se está marcando aquí, esta disposición normativa para el marco del empleo y la ocupación, se inscribe en la línea legislativa más amplia desplegada en los últimos años por la Unión Europea para reforzar la igualdad de trato y la no discriminación y diversos y crecientes grupos y ámbitos. Y aquí habla sobre los ajustes razonables como un derecho, en el derecho europeo. Nos viene hablando aquí del artículo 5 de ajustes razonables para las personas con discapacidad, pues tiene ese derecho, casi viene lo mismo. Viene hablando también de la directiva para la Unión Europea del año 2000, establece el principio de igualdad de trato, establece el principio de igualdad de trato, y en España la incorporación de esta directiva se llevó a efecto con la ley 62/2003 de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Bueno, aquí ya están las leyes de España. Eh, Me voy a ir dice, la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, adoptada por las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006, consagra los derechos de las personas con discapacidad en el derecho internacional.
Este tratado internacional establece como instrumentos para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, entre otros, la accesibilidad universal, el diseño universal y los ajustes razonables. Fíjense, este tratado internacional, o sea, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, este tratado internacional establece como instrumentos para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, uno, la accesibilidad universal. Dos, el diseño universal y los ajustes razonables. Esto lo vimos también en el video anterior, en el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, en un documento de abril del 2019, donde nos habla del derecho humano a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Entonces, está interesante el tema porque, pues sí nos dice que los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad, este, pues aquí habla de instrumentos, aquí habla de instrumentos. Para hacer válido ese derecho de las personas con discapacidad, hay instrumentos, y esos instrumentos son la accesibilidad universal, el diseño universal y los ajustes razonables. Entonces, paralelamente, dispone como obligaciones de los estados parte, incluidos México, la adopción de las medidas pertinentes para permitir el ejercicio y el goce de los derechos de las personas con discapacidad. Este, Aquí dice que en el artículo 2, por ajustes razonables se entenderán las modificaciones y adaptaciones. Otra vez, maestro, volviendo a modificaciones y adaptaciones. Por ajustes razonables se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiere en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones. Bueno, aquí dice que por ajustes razonables se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas por ajustes razonables. Y acá vamos a ver qué tenemos acá, por ajustes razonables. Creo que acá está, dice, se entiende la conducta obligada, la conducta positiva obligada para realizar modificaciones y adaptaciones adecuadas al entorno. Pero por aquí vi que el ajuste razonable constituye un mecanismo, que el ajuste o los ajustes razonables constituyen un mecanismo de garantía del derecho a la igualdad de las personas con discapacidad. Los ajustes razonables son un mecanismo de garantía del derecho. Ok. Y acá nos dice, en esta información, los ajustes razonables, mm, aquí va, este, es que va para atrás, pero ¿cómo está esta? Vamos a ver. Se me hace que los ajustes razonables constituyen un mecanismo de garantía del derecho a la igualdad, ok. Los ajustes razonables. ¿Y dónde está? ¿Dónde me quedé? Mm, Los ajustes razonables se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias. Por ajustes razonables se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga. Ah, ok, muy bien. Maestro, yo creo que ya va a ser toda la información porque aquí nos dice, entre otras cosas, que la finalidad de los ajustes razonables será la de garantizar a las personas con discapacidad el goce de o ejercicio en igualdad de condiciones. Se está repitiendo ya la información de lo que hemos leído, porque viene hablando del derecho europeo y de la ley de España, y yo creo que ya agotamos el tema de la accesibilidad universal, el tema de la accesibilidad universal y los ajustes razonables. Este, Aquí está la configuración jurídica de los ajustes razonables. Luis Cayo Pérez Bueno.
Es presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Es presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad. Miguel Ángel es como un homenaje o en memoria de Miguel Ángel Cabra de Luna. Entonces aquí dice Luis Cayo Pérez. Bueno, aquí viene su trayectoria formativa en donde ha participado y todo, pero aquí está el documento final, acá está el documento final de este tema. Luis Cayo Pérez Bueno, director y editor, y Gloria Álvarez Ramírez, que es la coordinadora del 2003 al 2012, donde aquí dice que son 10 años de legislación sobre no discriminación de personas con discapacidad en España, en España. Y bueno, estudios, todo esto son estudios en homenaje a Miguel Ángel Cabra de Luna. El prólogo es de Alberto Durán López. Y si ustedes se dan cuenta aquí, si ustedes se dan cuenta aquí, pues aquí dice, déjenme, me, me pasé. Aquí dice Comité Español, fíjense aquí dice Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Quinceavo aniversario, quinceavo aniversario del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Este es un documento, pues, español, español. José María Olayo José María Olayo, el quien comparte esta información. Acá dice Fundación Derecho y Discapacidad. Fundación Derecho y Discapacidad. Y el grupo o Fundación 15 Innovación Social en Discapacidad. Y esto es sobre el 15 aniversario del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Pero pues no dice muy bien, de qué parte de España es, de qué parte de España es este documento. Entonces, maestro, pues yo creo que aquí le dejamos y terminamos este video sobre ajustes razonables, participación social y discapacidad. Ajustes razonables, participación social y discapacidad. Y este es el video 721 y nos vemos en el siguiente video.